Hola Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal Jesús? Buenas tardes, bienvenido. Bienvenidos todos, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este webinario de salud mental y trabajo. Estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a abordar un tema que es de suma trascendencia para nuestro país y afortunadamente muy actual, dado que una fecha muy importante es el próximo mes, este julio. El primer día entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en esta ocasión, para justamente hablar del tratado del TEMEC, ¿no? Como se le ha llamado en nuestro país, pues tenemos la verdad que el agrado, el gusto de contar con Jesús Garnica. Jesús Garnica, él es director de Vita Laborum, él es consultor laboral y sindical, miembro del claustro de instructores de la UCEM, consejero del Instituto de Política Laboral, y bueno, dentro de su formación se encuentra una maestría en el IPADE. Él es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato y ha sido director en Latinoamérica en asuntos laborales y sindicales en Bimbo. Las personas que son cercanas a a Jesús Garnica, lo aprecian mucho y de hecho se expresan con él acerca de que pues es una autoridad en el conocimiento de la ley laboral y la relación con sindicatos. Su trayectoria es ejemplar, ya que ha ido incluso desde estar en piso de producción, en la línea de producción, hasta el consejo de administración, lo cual es muy, muy notorio. Y naturalmente lo ubican como una persona sensible a la dignidad humana y que tiene un abordaje colaborativo en todos sus proyectos. Pues la verdad es que es un gusto y un honor estar, tenerte de invitado, Jesús. Bienvenido seas a este webinario. Bienvenido Jesús. Muchas gracias. Gracias. Jorge, si me lo permites, quisiera agregar que ¿Sí? Jesús participó en la capacitación al Sindicato Nacional de la Industria del Cemento, quien logró la primera legitimación de contrato colectivo del país. Y bueno, pues es asesor de sindicatos nacionales y autónomos en la industria del cemento en materia laboral. Entonces, ese es un gran logro, Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No habría mejor perfil para abordar el tema. Y antes de abrir el tema, quisiera agradecer a Ángeles de Gibbs y a Workplace Wellness Council, quienes amablemente, en colaboración con ADN Wellbeing, están retransmitiendo estos webinarios todos los lunes a las 5, en el webinario acerca de salud mental y trabajo. Bueno, pues entonces, para abrir el telón, audiencia, Jesús, Humberto, pues los factores psicosociales están muy ligados a la historia reciente de la economía mundial. Muchos autores académicos incluso insisten que la globalización y los tratados de libre comercio, que son una pieza clave en el desarrollo de la economía en las últimas décadas, incluso podría ser la causa o un disparador de factores de riesgo psicosocial. Circunstancias como la cadena de producción, el hecho de que los trabajadores también tengan solamente una proporción en la elaboración de bienes y servicios, podría generar situaciones no convenientes para ellos en términos de factores psicosociales. Además, los tratados de libre comercio y su versión anterior, que data de los años 90, tuvo un impacto muy importante en la industria mexicana y naturalmente en las relaciones empleador-trabajador.
De hecho, no solamente ha tenido un impacto profundo en la economía del país, sino también en su marco normativo. Algo que hemos abordado en este webinario es la norma oficial mexicana 035 de factores psicosociales. Es curioso, ¿no?, que justamente a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que data de los años 90, es que surge toda esta regulación y uno de los aspectos para que condicionaron la firma en aquel entonces era la creación de estándares. Bueno, pues la norma oficial mexicana 035 podríamos decir que es una hija incluso de ese Tratado de Libre Comercio de los 90. Entonces, estamos aquí ante un experto para plantear plantear y saber cómo está el panorama, cómo va a afectar a los factores psicosociales el nuevo TEMEC, cómo deben prepararse o anticiparse las empresas para las nuevas dinámicas comerciales y de producción que se avecinan, qué influencia tendrán las instancias regulatorias del trabajo de Estados Unidos o si habrá algunas otras instancias que tendrán que vigilar cómo se da esta relación empleador-trabajador en México. Esa es una duda y también los empleadores tienen la duda de cómo se van a modificar las prácticas de promoción de la salud y prevención de riesgos en el trabajo a partir del inicio de la operación del TEMEC. Pues Jesús, este es el panorama. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo. Si gustas, además de la breve descripción y presentación que hicimos, si tú gustas presentarte, y pues adelante, te dejamos el micrófono. Muy bien, pues, ¿me se escucha bien? Sí, te escuchamos sí, perfecto. bien. Sí, te escuchas muy bien. Muchas gracias. Primeramente, agradecerles la invitación a participar en estos webinarios. Me parece muy, muy importante, muy actual el que tengan ustedes esta preocupación de compartir con toda la audiencia pues los temas que hoy por hoy están prácticamente vigentes. Estamos a un día, 2 días de que esto surta efectos. Y si me lo permiten, bueno, únicamente decir, yo soy originario de Guanajuato, vivo en Toluca, estoy casado con María Antonieta, tengo 3 hijos ya grandes, soy abuelo de 4 nietos y me considero una persona muy entusiasta, muy optimista en los temas precisamente laborales, que es a lo que todo mundo quisiéramos ya llegar y abordar el tema de primera mano, ¿no? Sin embargo, me gustaría, si me lo permiten, y voy a tratar de ser muy concreto por cuestión de tiempo, en dar un repaso muy sencillo y un panorama muy, muy claro de cómo llegamos precisamente a este aspecto del TEMEC en el capítulo que nos interesa, que es el laboral. Yo creo que los tratados, en general, México tiene mucha experiencia en ellos. De hecho, participa México en muchos tratados, más de 40 países nos han acompañado a lo largo de la historia en varios aspectos como estos. Sin embargo, los tratados no garantizan, como se llamó al principio, ustedes recordarán el famoso NAFTA, que era el acuerdo de Norteamérica en el Free, era un libre comercio. Son ambiciones que no se consiguen porque finalmente no es tan libre, hay siempre cuestiones políticas y otros factores que intervienen para impedir que esto suceda, como la imposición de aranceles en algunos sectores. Pero sí es cierto que los tratados debieran ser, como bien señalaba Jorge, un mecanismo que abriera hacia la globalización en general, que permitiera un libre acceso de las personas, que tuviéramos el derecho, como lo marcan los derechos humanos, a la nacionalidad, cualquiera que ésta fuera, al libre paso de fronteras, no a la creación de muros, como lo estamos viendo en nuestro hoy socio nuevamente comercial. Creo que el acceso a estos derechos humanos fundamentales como la libertad, el que tuviéramos una reducción de desigualdad en los países, el derecho a la protección cuando estamos circulando para allá, temas de espacios de convivencia donde se genere certidumbre para los que van a invertir en un lugar o en otro, los intercambios de inversión y de crecimiento, es decir,
está muy cuestionado el que se consigan todos los objetivos cuando se firman. Y obviamente a la firma de estos no hay ninguna garantía de que vas a mejorar en aspectos de seguridad, en aspectos de empleo, en que vas a crecer, que va a tener una inversión y ser un ente atractivo para los demás países. Creo que esto no es solamente un puente, creo que tiene muchas implicaciones que a lo largo de la historia nos van enseñando a ser más exigentes con nosotros mismos. No menos ahora, este TEMEC, este pacto que se está firmando, ustedes saben que tiene negociándose todo el año pasado, desde el año 2019, y el antiguo Telecán que prometía a México el tener un refuerzo en sus indicadores de, de tipo tecnológico, hubo muchos capítulos que se fueron quedando atrasados. Por eso fue la razón, inclusive ya tocando la parte política de parte del presidente Trump, de que era un tratado desactualizado y la insistencia de él en revisarlo y lo mismo, obviamente, los demócratas en Estados Unidos, los sindicatos que fueron presionando para que esto sucediera. El Telecán tenía, como ustedes recuerdan, tenía 22 capítulos. Y qué casualidad que el número 23 se refiere a la parte laboral. Inmediatamente ese es el que más urge que se estacione y se ponga en la mesa de discusión. Y el TEMEC hoy tiene 34 capítulos, es decir, crecimos 12 capítulos más. Se incorporaron aspectos como la anticorrupción, se van a incorporar capítulos muy importantes como el tema de ambiental y todos los temas electrónicos y la evolución tecnológica que nos fue rebasando en el tiempo están ya inmersos en este tratado. Un tratado que ha costado trabajo y que hoy nos tiene, yo creo que de los 3 países, pues somos el más dispar, ¿no? Tenemos la gran ventaja de ser vecinos desde el punto de vista geográfico de los países de un primer bloque mundial desde el punto de vista comercial, aún con el próximo rival económico o comercial como es los asiáticos, ¿no? Con Corea del Sur, con China, con Japón, con Singapur, todo este bloque que está compitiendo hoy por hoy, todavía nuestro Norteamérica es más fuerte en el intercambio comercial y en la moneda, inclusive todavía en ese sentido. Entonces pareciera que México en este tratado llega a una competencia como con muletas, ¿no? Porque si bien es cierto, se hizo un gran trabajo de negociación de parte de, sobre todo de nuestro embajador allá, de Jesús Seade, en términos de ir puntualizando cada capítulo. También es cierto que en el capítulo 31, pues México tiene una situación que discutir. Por ejemplo, todos los asuntos de los paneles que vamos a tener que discutir van a implicar una reacción importante de parte de las empresas y una preparación muy fuerte en el país desde todos los órdenes, en el académico, en el político, en el económico sobre todo, y en el tema del empleo. Entonces, en este campo de competencia de alto rendimiento, México está en desventaja porque tenemos que recobrar sobre todo la parte de la confianza de nuestros socios en seguir invirtiendo en el país. Si hacemos un balance del Telecán, vemos que crecimos muchísimo en el campo de automotriz, sobre todo en el sector textil, y si ustedes analizan la migración que fue reduciéndose paulatinamente en estos 26 años, obedece obviamente a otros factores, como que ya tenemos más migración a Estados Unidos, pero con documentación en mano, no tanto de indocumentados. Tenemos obviamente la parte demográfica del país que se va reduciendo en cuanto a la explosión de más jóvenes. Hoy tenemos familias más pequeñas, con menos componentes, con menos hijos, y también eso hace que la migración se detenga. Y otro capítulo fue precisamente el que los estados, sobre todo la zona Bajío, Jalisco, las maquiladoras en la frontera, pues fueron frenando precisamente a raíz del crecimiento que tuvo nuestro país con este tratado, a que hubiera empleo bien remunerado y trabajo digno, todavía digamos entre comillas, en el país. Entonces todo esto va ayudando a que nuestro actual TEMEC pues tenga estos retos, estos desafíos, ¿no? Le toca al país tener pues un poco más de estrés que el que tiene hoy Canadá y el que tiene hoy Estados Unidos. Somos el que nos toca actualizarnos, modernizarnos y sobre todo
entrar a un episodio donde tengamos una desigualdad social cada vez más reducida. Insisto, hay dos discursos que se ven en este momento. Uno, lo que promete este tema, que es muy ambicioso, y otro, lo que vemos en los indicadores lamentablemente económicos, de desempleo, de inseguridad, de corrupción, etcétera. Entonces, aquí es donde está la importancia de cómo ir entendiendo el cómo se va sintiendo nuestro habitante, nuestro ciudadano, el ciudadano que pretendía ser un ciudadano del mundo, donde puede, como sucede todavía en la Comunidad Europea, que vas de un país a otro sin necesidad de pasaporte, que estás con una sola moneda, bueno, a raíz del Brexit, que Gran Bretaña, Reino Unido, están en este proceso de transición todavía de 11 meses para poder desarticularse o divorciarse, ¿verdad?, de la Unión Europea, de la comunidad. Estuvimos a punto de entrar nosotros en el 2001 a estos temas con Estados Unidos, pero ustedes recordarán lo que pasó en el 11 de septiembre de 2001. Íbamos a ser una comunidad más integrada en cultura, en transmisión de talento, que en México hay mucho de esto, pero lamentablemente ese acontecimiento de las Torres Gemelas pues rompió todo ese esquema de frontera, ¿verdad? Y nos vino a perjudicar en ese digamos, avance que se pretendía tener. Entonces, si entramos a tema como es la intención el día de hoy, vamos a ver el capítulo 23, y en particular, yo quisiera señalar aquí, hay una, en la gráfica se menciona el Telecán, el TEMEC, pero tenemos ahí uno que dice ACLAN. En Estados Unidos le llaman acuerdos, en México le llamamos tratados, por alguna razón legislativa que no domino, pero en el ACLAN ya había en el año 92, 93, como bien señalaba Jorge, ya había un acuerdo comercial laboral con América del Norte. Y en ese capítulo se mencionaban precisamente aspectos como la libertad de asociación sindical, la libertad de que el trabajador pudiera participar en la negociación colectiva, el tener códigos de cero discriminación, de cero violencia y de eliminar sobre todo el trabajo forzoso en menores, en mujeres embarazadas. Desde entonces en el ACLAN ya había 11 lineamientos que son la base precisamente de este nuevo acuerdo que hoy tenemos en el capítulo 23. Si ustedes analizan este capítulo 23, nos menciona precisamente estos cambios importantes para eliminar el trabajo forzoso, para eliminar temas que inclusive el TEC me va a sancionar. Hoy vemos en el escenario, ustedes van a encontrar mucha resistencia, sobre todo la parte de los sindicatos en Estados Unidos, la AFL-CIO, la American Federation of Labor, the Congress of American Organizations, son el sindicato más grande de Estados Unidos. Está precisamente con el dedo en el renglón diciendo que están perdiendo empleo, sobre todo en el sector manufactura. Tenemos un reto de que todas aquellas compañías automotrices, de autopartes, que si bien es cierto, México no es un productor de coches, sino somos una ensambladora todavía hoy por hoy. Se negociaron en el capítulo esta parte de investigación y de que se crean motores en México, lo cual es muy bueno. Pues tenemos el reto de que esas compañías no se vayan del país, que se queden aquí, pero requerimos un Estado de Derecho, requerimos que no nos cambien las reglas del juego, como sucedió en el norte con las cerveceras, como sucedió con el aeropuerto, que necesitamos que no cambien las reglas de juego para tener un estado de certidumbre para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Entonces todo esto va afectando el terreno de certidumbre, sobre todo para los empresarios, para los empleadores, y más allá de esto, pues el pensar en nuestra gente que está buscando un trabajo digno, ¿no? Que es finalmente algo de lo que presiona Estados Unidos por nuestros bajos costos laborales y poder tener aquí inversiones de otros países. Entonces, si gustan, aquí podemos hacer un breve espacio para comentar pues, lo relevante de estos tratados, como bien señala Jorge. Cuando antes, ustedes recordarán, en la época de los 80, había un libro que se llamaba Vecinos Distantes, y hoy estamos entrando a
a ser socios comerciales del bloque más importante del mundo. Y todos estos pensamientos que les mencioné anteriormente están enfocados a valores, están enfocados a derechos humanos, están enfocados a menor desigualdad, a buen trato, a libertad de las personas desde la afiliación sindical o de no pertenecer a un sindicato simplemente, a tener una superación tanto como país como personas en el ámbito laboral, un progreso económico que permita el tener una familia bien atendida en la parte básica, con una canasta de productos sustentables y que nos den salud, que le brinden satisfacción a la familia, tener un grado de bienestar, obviamente importante tanto en el trabajo como en la casa, y obviamente el terreno que estamos pisando hoy, dada esta circunstancia y contingencia sanitaria, pues nos está obligando a tener una mentalidad muy flexible. Y como ustedes ya en anteriores webinarios han comentado, expertos en psicología, en psiquiatría, cómo debemos enfrentar y cómo debemos llegar a esta nueva, como ya han llamado, nueva normalidad. Creo que la flexibilidad va a ser el punto importante para poder adaptarnos al nuevo mundo que nos va a tocar. Hasta aquí podríamos dejar esta primera parte, si les parece. A un comentario de parte de Jorge o de Humberto, pues bienvenido. Gracias, gracias. Muy rico el marco que nos provees, Jesús. Y a mí me lleva a la reflexión el cómo pues desde los 90s estamos, o tal vez desde siempre, hemos estado trabajando sobre proyectos, ¿no? Sobre ciertas visiones de lo que queremos como país, sobre ciertas también visiones de lo que queremos como espacios de trabajo y de lo que consideramos van a ser los trabajos, lo que va a ser un trabajo digno. Y pues bueno, o sea, nuevamente reforzando, o sea, vivimos de proyectos, ¿no? Vivimos de proyectos, sí. Son los que nos impulsan, haciendo en tu introducción, haciendo un balance, ¿no? De cómo llegábamos con muletas a esta relación, ¿no? Con estos dos países, pues pareciera que ahorita la oportunidad que tenemos es la misma. Estamos ante un proyecto y que no sabemos cómo lo vamos a desempeñar, y que parte tal vez de lo que podríamos generar como reflexión en este webinario es qué cosas necesitamos ya ir preparando, ¿no? Entonces, esa es digo, tal vez podría ser un balance negativo, ¿no? Con respecto a los antecedentes del TMEC, pero pues al fin y al cabo, afortunadamente también es una oportunidad, y creo que pues la historia y la trayectoria, ¿no? de la cultura del trabajo en México, pues tiene que demostrar, ¿no? que ha crecido, que ha madurado. Pues esa es la reflexión que me genera esta primera parte que nos comentas, Jesús. Adelante. Y en ese sentido, Jesús, a mí me entusiasma, ¿no? Que una de los pilares, ¿no? Tratado de libre comercio sean los derechos humanos en el trabajo y el respeto a los mismos. Ya en otros webinarios hemos estado abordando el tema de los derechos humanos y su relación con los factores psicosociales en el trabajo, así como la relación que esto tiene con la norma 35 y su vinculación con los derechos humanos. Entonces, es algo que me entusiasma escucharte nombrar, Jesús. Sí, definitivamente insistimos en el tema de los sectores de los países van buscando un progreso. Qué bueno que nos toca en la historia tener esta oportunidad de pertenecer a este bloque. Yo creo que tenemos un gran reto y yo quisiera dividirlo en cuatro, si quieren, hablamos de factores estresores, pero por ejemplo, el capítulo 31 del nuevo TEMEC habla de los famosos paneles y estamos como, dijera la palabra, ciscados o bajo el rumor de que tendremos inspectores
extranjeros viendo cómo nos comportamos y cómo el actualizarnos en la carrera, que vamos un poquito en desventaja, lo vamos a hacer. Y debe ser dentro de un marco precisamente normativo y legal, ¿no? Pero yo quisiera comentar, para ir entrando en materia de lo laboral, los grandes retos que tenemos, como este anexo 23, si ustedes se fijan, este capítulo 23 tiene un anexo A. El anexo A es exclusivamente para México. No sé si nos conocen muy bien o algo pasa, pero le pusieron un anexo A al capítulo 23, una única exclusivamente para aplicarse en México. Y es donde surge también de aquí el capítulo 31, que tiene que ver con la formación de paneles, que son estos famosos agregados en la parte de las embajadas, y se ha conformado un comité en el que le han llamado de respuesta rápida. Vamos a estar expuestos a muchas denuncias, a muchas acusaciones de parte de los trabajadores, de parte de los propios sindicatos, de parte de los propios gobiernos que van a venir a vigilar cómo estamos implantando nuestra reforma laboral. Ustedes recuerden que para firmarse este TEMEC hubo una condición mayor, que fue el que reformáramos nuestra ley laboral. Nos dijo Nancy Pelosi, la demócrata en la Cámara, si ustedes no actualizan su reforma laboral en función a estos términos, no hay ratificación del TEMEC. Y esto fue a finales de abril del año pasado. Inmediatamente la Cámara de Senadores, no sé cómo lo hicieron para leer todo tan rápido, pero ya el 1 de mayo en el desfile ya tenemos una nueva ley laboral. Y esto tiene que ver con los términos estresores que aquí se mencionan, de discriminación, de vigencia, eliminar hostigamiento, eliminar el acoso, la carga de trabajo revisadas, que están inclusive en la norma 35, el maltrato. Y un factor que estresa mucho es el desempleo. Ese es el gran reto que tenemos en el país hoy por hoy. Si ustedes ven las cifras del Seguro Social, ya tenemos más de 1.300.000 gente que da de baja en el Seguro Social del empleo formal, pero tenemos más de 10 millones de habitantes en el sector informal que estamos rayando a temas de nuevamente regresar a la extrema pobreza. Este reto del desempleo creo que es el principal estresor de la gente que hoy está esperando regresar a su trabajo y que realmente lo va a encontrar en las mismas condiciones en las que lo tenía, con los mismos sueldos, que también es un reto importante, la nivelación de los salarios mínimos y tener unos costos competitivos con otros países. Pero nuevamente haciendo alusión a estos 4 aspectos que como reto yo veo. El gobierno de nuestro país tiene un gran reto, que es en materia laboral, primeramente el dejar la intromisión y entrar a un nivel de celeridad y agilidad en todos los trámites procesales, laborales y legales. El tener la obligación de conformar un organismo independiente al Poder Ejecutivo, que va a estar en función y autónomo de todos los poderes, digámoslo así, para que se encargue de la justicia laboral en este país. Si ustedes ven el comportamiento del país a lo largo de la historia, ha sido los famosos contratos de protección, porque finalmente las juntas de conciliación de arbitraje dependen de las gobernaturas de los estados, las locales, y muchas inversiones se fueron dando a través de estos gobernadores, de estas entidades de la República, en forma muy segura, porque le estaban prometiendo al inversionista la tranquilidad, la certidumbre de tener un sindicato que no le iba a molestar, que no le iban a emplazar, no iba a tener problemas. Y entonces el Ejecutivo se encargaba de las juntas locales de conciliación. Hoy el gobierno no tiene esa opción. Hoy habrá un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que se encargará de llevar a cabo todo ese tipo de cuestiones laborales, desde registros de sindicatos, registro de contratos colectivos, y va a ser un ente muy poderoso, porque va a ir quitando más del 85% de los contratos de protección que están en este país. Van a desaparecer esos contratos de protección. Entonces necesitamos surgir con sindicatos activos, transparentes, que tengan precisamente como segundo sector los sindicatos, esta legitimidad que la gente le va a estar otorgando, y el trabajador va a ser ya no como lo hacíamos antes en las asambleas sindicales, a mano alzada, quién vota por esta mesa directiva, quién vota por la aprobación del contrato colectivo, sino que va a ser un voto personal, libre, directo y secreto a base de consultas.
Es decir, este cambio radical de modelo en el país es lo que nos va a dar la pauta para poder avanzar pronto en competir. El cambio de modelo sindical, corporativista que tenemos todavía en este país va a cambiar de manera radical. Entonces, habrá personas morales, ahora sí que no hablando de las personas físicas, que tienen estrés. Las personas morales son los sindicatos, los empresarios, que tienen que adecuarse cuanto antes a estos esquemas de participación de parte de la gente, de los trabajadores. Y los empleadores tendrán la limitante ¿cómo se llama?, de no participar, de no tener injerencia en la vida sindical de sus empresas, de sus sindicatos, de la gente. Tenemos que entrar, aquí entramos de lleno al convenio 87 de la OIT y al convenio 98 de la OIT, que están inmersos en este tratado y están inmersos en los 28 artículos transitorios de nuestra nueva ley laboral. Entonces, como ustedes ven, el reto es mayúsculo, el reto es, nos han dado un plazo para legitimar los contratos colectivos. Yo les cuento experiencias, más adelante les contaré experiencias muy, muy ricas de cómo a la gente sí le gusta participar y cómo se siente esta libertad de elegir a un sindicato o no tenerlo. Entraremos a ese tipo de esquemas. Excelente, excelente. Jesús, fíjate que es importante como resaltar esto. Afortunadamente, este tipo de tratados y de relaciones con otras naciones traen cosas muy buenas. Una de ellas fue como la culminación, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo y la reforma que se había estado planteando desde la administración anterior. Entonces yo creo que eso fue fue positivo, ¿no? Son cosas importantes. Y lo que a mí me gustaría resaltar es que el hecho de que tengamos presiones externas no le quitan la legitimidad de los avances que estamos haciendo en el país. Justamente, pues esa es una de la naturaleza de las condiciones de la aldea global, finalmente, ¿no? Las presiones externas tenemos que reconocerlas y también atenderlas. Entonces, el hecho de que por ciertas condicionantes que pusieron en el gobierno de Estados Unidos para firmar el TEMEC, se haya concretado la reforma laboral, o mejor dicho, ya el cambio de la Ley Federal del Trabajo, porque la reforma se va a ir concretando de manera paulatina. Yo creo que no le resta legitimidad y creo que es importante que reconozcamos el valor de cómo estos acuerdos y estos tratados, no solamente con otras naciones, sino con organismos internacionales como la OIT, finalmente coinciden con el espíritu del marco normativo mexicano y también coincide con el trabajo que también han hecho aquí las organizaciones sindicales y también el trabajo que han hecho los distintos sectores para tener pues un trabajo digno y decente. Pues bueno, qué bueno que nos aclaras, ¿no? Este malentendido de que vamos a ser fiscalizados o inspeccionados por algún tipo de autoridad externa. Y esto es algo como importante porque era una de las principales preocupaciones que el sector industrial, ¿no?, estaba muy preocupado. Sí, es correcto. De hecho, en los paneles van a conformarse por 2 personas del país que está siendo, digamos, enjuiciado o denunciado, 2 más por el país que está incidiendo o queriendo investigar o diagnosticar esa denuncia, y un tercero, digamos, de otro país que no es del tratado, es un tercero, y están emitiéndose las listas de las personas que van a participar en estas controversias, ¿no? Finalmente es como le llaman. Eso no quita que en el Comité Intersecretarial del Trabajo, que está conformado ya a través del TEMEC, hay una ley también en Estados Unidos que se llama la 5430, que les recomiendo leer. Tiene que ver con la conformación de visas temporales de trabajo fundamentalmente, pero también nos está hablando de estas consultas que se van a hacer acerca de cómo estamos implantando la reforma en el país. De hecho, hay un presupuesto muy importante para que haya visitas en nuestros centros de trabajo, no precisamente de inspección, pero sí de consulta de cómo está aplicándose la reforma. Recordemos que lo que se pretende en esencia en nuestra actual legislación, como bien señala Jorge, es que no tengamos simulaciones, que dejemos atrás y a un lado todo aquello de tener sindicatos fantasmas, de extorsión,
contratos de protección, la gente con un salario mínimo que está nivelándose gracias a la tarea de la actual secretaria del Trabajo. Y finalmente, pues sí entender que estamos inmersos en una situación de tratados internacionales y de convenios. Los convenios de la OIT, como ustedes saben, este organismo tiene una pertenencia de la ONU y el año pasado cumplió 100 años. México tiene de participar en la OIT casi 90 años. De hecho, hemos sido parte del comité directivo, hemos sido presidentes de la OIT a nivel internacional. Ya nos han bajado mucho tiempo de la mesa por alguna razón, a lo mejor no del todo conocida, pero esto nos habla del enorme reto de que como país tenemos y como ejemplo para Latinoamérica debiéramos ser. No es nada más el prodigio o la virtud de ser vecinos, sino simplemente tenemos una obligación moral de entrar a estos esquemas, ¿no? Y como bien señalas, la aspiración de todas las personas de un trabajo digno, de entrar aquí yo diría, bueno, buscamos la dignidad en el trabajo o buscamos el trabajo digno. Creo que digamos, este lineamiento nos tiene que orillar a pensar que todo ser humano tiene derecho al trabajo, tiene derecho a ser bien tratado, tiene derecho a tener una aspiración en su vida laboral, a crecer y progresar de manera económica, a tener, por ejemplo, una aspiración de crecimiento y de ascenso en el propio empleo. Es decir, estamos hablando de un trabajo decente que nos lleve a que las personas sean reconocidas en el trabajo. Cuando hablamos de esta comparación y el balance entre familia y trabajo, al ser humano nos interesa ser queridos, ser amados en la familia, y en el trabajo de ser reconocidos y ser valorados por lo que hacemos, por nuestro esfuerzo, por el talento, por lo que le aportamos y lo que agregamos de valor a cada una de las cadenas en las que participamos, sea de productos o sea de servicios, ¿no? Entonces tenemos que dejar a un lado todo este tipo de elementos estresores, de la no discriminación, del hostigamiento laboral y acoso sexual, de realmente entrar a escenarios donde el pilar de este ambiente de trabajo sea la tranquilidad, la paz, la felicidad. Como todos sabemos, entre la aspiración de lo que queremos como trabajo y lo que vamos logrando en nuestra vida diaria o real, es lo que nos da precisamente la calidad de vida, ¿no? No hablamos aquí de nivel de vida, sino de calidad de vida como una de las láminas que está más adelante. Y es precisamente el entrar a estos terrenos de sana convivencia, de donde el trabajo docente sea un fiel reflejo de lo que le interesa al empleador y lo que debe ser un elemento de vigilancia para los sindicatos hoy por hoy. De estar vigilando que no haya corrupción, de estar vigilando que haya equidad y que el trabajador participe desde el nombramiento de su mesa directiva sindical, si así lo desea, ¿no? Que tengamos una equidad de género en las mesas directivas, que la mujer siga participando cada vez más en forma importante en estos sectores. Entonces, encontramos una gama muy importante de tratados, como el 87, como el 98, y bueno, también todo esto del cuidado de trabajo de menores, como les comentaba, hay ya por ahí una denuncia, por ejemplo, para el ingreso del tomate en importación, porque están diciendo sectores como Florida, otros estados muy particular, o los propios sindicatos que si el producto que está comercializando proviene de trabajos forzosos o de menores, como están acusando al campo y a la agroindustria, de que están usando menores para el cultivo, para la cosecha, de que estamos trabajando con jornadas de 15 horas diarias, son elementos que van a entrar precisamente en esas controversias que señalaba Jorge. Entonces, Claro. sí necesitamos ir muy de la mano, estar muy preparados en los nuevos retos que tenemos y cómo abordarlos. Por ejemplo, Y sí, ahí perdón, está, adelante. Jesús, prácticamente nos acabas de ilustrar esta como vinculación tan cercana que hay entre estos tratados de comercio entre naciones con los factores de riesgo psicosocial. Estos factores de riesgo psicosocial que podríamos identificarlos, ¿no? Aquellos que están justamente ya en contacto con el trabajador, el tema de la carga de trabajo, el maltrato, ¿no? La discriminación, la violencia, etcétera. Allí está ya, ilustras de manera muy clara
cómo estas circunstancias externas al centro de trabajo influencian al trabajador. Y quiero rescatar también o enfatizar esto que comentabas de la reforma laboral y las presiones que tuvo el país para acelerar la reforma laboral, finalmente están haciendo que se incremente la participación del trabajador, que se reactive el valor de agruparse, de agremiarse, ¿no? de tener una adecuada representación. Al fin y al cabo estamos hablando de cómo el trabajador va a tener paulatinamente mayores herramientas para influir sobre sus condiciones de trabajo. Y eso es algo pues valioso y que justamente es uno de los principales factores de riesgo psicosocial que se han estudiado en el país y en muchas partes del mundo, como la baja autonomía, el bajo control, la baja participación en definir o en establecer sus condiciones de trabajo le puede afectar en su salud. Entonces, pues ahí está la vinculación y lo estás ilustrando de manera muy nítida. Sí, es correcto. Fíjate que entrar al campo de la humanización del trabajo para mí es es como la cobertura más auténtica de un trabajo decente y digno. Si vemos los capítulos del tema, cómo están ligados, o sea, están soldados con los capítulos, con los transitorios de nuestra Ley Federal del Trabajo, que son 28 transitorios. Y, por ejemplo, en el terreno de participación de los trabajadores, que es a donde apunta mucho este enfoque, se menciona que tú puedes tener un sindicato únicamente con el 30% de la voluntad de la gente que se sume a una asociación o que lo quiera conformar, para que tú como empleador, como patrón, le des reconocimiento a esa personalidad. Es lo que llama la constancia de representatividad. Entonces, el empleador tiene que empezar a acostumbrarse y a visualizar un escenario en el que puede tener más de 3 sindicatos, más de 2 sindicatos en su empresa, porque tampoco la ley quitó la conformación de sindicatos pequeños o con 20 trabajadores que se puedan juntar, son sindicatos minoritarios, pero habrá que entablar una convivencia diferente, donde habrá, como en Sudamérica se da mucho el proselitismo, concurso de planillas dentro de la planta, concurso de mesas directivas, abriendo publicidad, repartiendo propaganda y boletines en los comedores, en los vestidores, y eso no lo va a prohibir la ley porque están trabajando la gente en su participación, ¿verdad? Son escenarios que no estamos acostumbrados a tener, y eso pues habrá que estar muy abiertos, sobre todo no tener injerencia ni siquiera a nivel supervisorio, porque somos parte de los empleadores en ese sentido. Y esta humanización del trabajo nos lleva a esos escenarios de participación de parte de la gente. La gente va a tener también la opción de no pagar una cuota sindical, lo cual ha provocado muchas denuncias, muchos amparos de parte de sindicatos, porque con justa razón tenemos muchos huecos todavía, muchos agujeros negros en la nueva legislación, de que, bueno, ¿cómo van a vivir los sindicatos? ¿De qué se van a sustentar? ¿Cómo va a ser el soporte económico para poder esforzarse en defender a los intereses de los trabajadores o mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, va a haber elementos estresores para la gente, porque a lo mejor si yo decido no estar en un sindicato y me afilio a otro que no está en mi giro, y entonces de repente veo a un líder o un jefe que me abusa, que no me reconoce, que no me asciende, que no me invita a los cursos de capacitación, ¿ante quién voy a acudir? Entonces, si no tengo un sindicato que me defienda, voy a tener una adversidad interna y un conflicto entre los operarios de una planta, ¿no? O bien voy a tener la puerta abierta para denunciarlo ante estos paneles. O sea, va a ser un escenario en el que nos tenemos que ir ajustando de manera gradual, porque sí va a tardar un poco de tiempo el cambio de cultura. Es un cambio de cultura tal cual como se señala. No es nada más el entrar, darle vuelta a la página. Implica muchos nuevos hábitos y formas de operar desde la jefatura, desde la dirección general más alta, desde los sindicatos que tienen que alinearse a dar informes semestrales de su patrimonio, a ser transparentes. En fin, le repito, es un cambio de modelo muy, muy drástico, muy radical, pero a la larga nos va a llevar a un escenario de mucha competencia, de mucha apertura
y sobre todo agilidad y cero simulaciones. Qué apasionante, Jesús. Y el hecho de que una persona tenga a su disposición mecanismos de denuncia, ¿no? Y el hecho de que incluso se pueda ventilar estos casos de denuncia de inconformidades en cuanto al tema laboral en estos comités internacionales. Híjole, la verdad es que se me hace apasionante y yo creo que es importante también empezar a derribar este mito de que la población trabajadora no está preparada para estos cambios. Existen mitos, ¿no? que pueden ser rígidos y pueden apuntar hacia cierta cuestión retrógrada, ¿no? De que la población mexicana, la población laboral no está preparada para este nuevo modelo. Y yo estimo que sí están preparados, y si bien vamos a tener que adaptarnos rápidamente, yo creo que no podemos dejarnos atrás, no podemos quedarnos atrás en este cambio de cultura. Y tal vez un poco también por términos del tiempo, Jesús, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser los diálogos, ¿no? ¿Qué diálogo va a ocurrir ahora en el mundo laboral? Porque los diálogos finalmente, Jesús, son justamente el centro de la actividad, de esta actividad social que llamamos trabajo. Si no hay un diálogo, ¿no? No ocurre el trabajo en sí. ¿Cómo va a modificar y cuál va a ser los cambios en la actitud de los integrantes de los sectores de la producción en este nuevo modelo? Mira, yo creo que tenemos todos hoy, sin división de clases, ni de giro, ni de religión, ni deportivo, ni mucho menos, tenemos hoy por hoy un gran maestro que es esta protección de estar, no quiero usar el término confinados, porque finalmente es como una especie de hacer un símil de arresto domiciliario, que no es el caso, ¿no? Creo que todos estamos conscientes de que hay un enemigo muy pequeño, invisible, que nos ha puesto en jaque al mundo entero. Y creo que hay otro enemigo peor, que es el egoísmo. Entonces, si no logramos consensar o consensuar entre el gobierno, los empresarios, los emprendedores, los sindicatos, los trabajadores, todos los sectores que finalmente le dan vida económica a un país, esto no va a prosperar. Y hay ingredientes adicionales que estaban mencionándose, como hoy tenemos una mayor esperanza de vida a nivel mundial, lo que nos obliga a renunciar a lo que antes llamábamos 25 años de vida activa. Hoy prácticamente se duplica tener 50 años de vida activa, lo cual estresa bastante, ¿no? Podríamos decir que hasta los jubilados están hoy por hoy desempleados o menos pagados, ¿no? Creo que el entrar a esquemas de flexibilidad, como bien lo sabemos, lo que ustedes han comentado en sus anteriores webinarios, hablábamos del home office, el part-time, el tener jornadas reducidas, el trabajar 4 días y descansar 3, el entrar a vacaciones o banco de horas. Va a haber muchos esquemas nuevos de trabajo en línea de flexibilidad. Pero yo creo que, por ejemplo, en el sector académico, como importante elemento de diálogo social, va a tener que cambiar a incorporar carreras que aún no existen. Se me ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos son muy expertos en el litigio. Entonces, si nosotros no tenemos la oportunidad de tener un buen abogado, buenos elementos de defensa en el país ante tanta denuncia que seguramente van a empezar a ocurrir, necesitamos abogados que dominen esa materia del TEMEC, la parte comercial, el tema de denuncias, y prácticamente son carreras nuevas que tenemos que empezar a incorporar a nuestro sistema educativo. El educar a nuestra gente al autoempleo, otro sector de diálogo importante en las academias y en los empleadores para continuar. Estamos educados en este país a salir de la escuela, y buscar un trabajo remunerado, buscar un empleo, cuando otros países como Japón están enfocados al autoempleo, a ser empresarios, a ser emprendedores.
Creo que estos nuevos cambios nos tienen que dar esa pauta. La gente que hoy está protegida en sus casas seguramente está estudiando materias y certificaciones a través de línea, como todos los puestos de ustedes, de psiquiatría, de terapeutas, de psicólogos, de cuidadores, de nutriólogos, de gente que está encargada de tareas asistenciales para cuidar a adultos mayores o en edad vulnerable. Todo el tema del e-commerce, que son logística digital, es otro campo importante de empleo que debemos de desarrollar. O sea, no hay que fijarnos que vamos a regresar a los mismos puestos y a las mismas empresas de antes. Hay capítulos importantes en el TEMEC para beneficiar a las pymes, que la pyme tenga inclusive, creo que van a hacer viajes y visas temporales para que vayan a promover sus productos. En México hay mucho talento, en México hay mucha capacidad de innovación, de investigación, y podemos crecer tantas veces como queramos, porque no hay nada que nos detenga. Creo que esta presión que tenemos hoy de los sindicatos norteamericanos que quieren regresar los empleos al país, o que nos están diciendo debes de pagar en el ramo automotriz el 40% por lo menos, $16 la hora, ¿no? A ingenieros, a gente que trabaja. Sí nos está orillando a reaccionar, pero créeme, y yo soy un creyente ferviente de que en México hay mucho talento y muchas cosas se van a ocurrir en el camino para abrir los panoramas y tener otros puestos, otras dimensiones de trabajo, donde los sindicatos van a tener una manera de representarnos de una forma muy distinta, donde, por ejemplo, en el turismo tenemos mucho que hacer. México tiene que abrir esta gran oportunidad y tomarla, no esperar otra vez 26 años. Este TEMEC tiene una vigencia de 16 años y se va a revisar cada 6 años cómo vamos. No tenemos que esperar otros 6 años para ver cómo crecemos. Si México despierta en tener aeropuertos que puedan permitir este intercambio comercial de turismo, si tenemos una red ferroviaria adecuada para lo mismo, intercambios, tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros, tenemos costas, tenemos necesidad de tener puertos marítimos para intercambio comercial con otros países. Estamos en una posición geográfica envidiable, tenemos agua, tenemos microclimas. Creo que si no despertamos esta vez, no sé qué va a pasar ahora que China también está apuntando a que seamos socios de él. Ojalá pudiéramos entrar ahora con los Reino Unido, que está desintegrándose, que fuera nuestro socio para, no sé, hay mucha tela donde cortar aquí. El escenario es amplio, las posibilidades son diversas, y cómo en este contexto, Jesús, cómo el cumplimiento normativo, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento de la norma 035, ¿cómo podría ser una especie de guía o de escaloncitos que ir subiendo para irnos nivelando, para aprovechar del todo estos tratados comerciales con estas naciones? ¿Qué piensas tú de la norma en con ese, digamos, ese fin, digamos, práctico, Sí. de utilizarlo como una especie de guía, como una especie de escaloncitos de ir subiendo? Mira, yo considero que el número uno es la convicción de la alta dirección, de que esto ya no es, vamos, no es negociable. O sea, la norma 35 surge en octubre del año pasado, ya en el próximo octubre entramos a la fase 2, donde empieza a haber ya participación de los trabajadores. En la fase 1 únicamente están, digamos, invitándonos a tener un código de ética, a tener una política que mencione la filosofía de cuidado de nuestra gente. Yo creo que tenemos que partir y romper el círculo vicioso de que es una simulación el tener a la persona como el centro, el más importante de las empresas. Si tenemos que invertir en el principal activo de la empresa, que es el capital humano. Así como vemos un activo en el TEMEC para el país, tenemos que ver un activo a la persona en las empresas. Y ojalá se puedan recomponer muchas compañías, se puedan volver a formar, se pueda haber estímulos para que resurjan estas compañías que fueron cerrando, van más de 10,000 compañías que han cerrado, sobre todo pymes en el Seguro Social, como registros patronales dados de baja, ¿no? Es
es impresionante lo que está pasando, es un desmoronamiento en el mercado laboral. Entonces, si logramos de la convicción de ese emprendedor, que por eso se llama empresario, porque tiene ese afán, esa virtud de la aventura, ¿no? De tener un beneficio social, al bien común, de ser sustentable, respetando el medio ambiente, la ecología, el clásica de las familias. Si logramos que eso suceda, en el siguiente escalón están los líderes, los jefes, que desde mi punto de vista deberíamos tener nuestro propio reglamento interior de trabajo, por así llamarlo, tener nuestro código de ética con todo lo que señala la norma 35, que realmente la persona tenga este reconocimiento, que tenga los espacios suficientes, la iluminación adecuada, el eliminar el bullying laboral, el tener la igualdad de condiciones para un ascenso, el tener una carga de trabajo bien establecida, rotación de turnos como debería ser, con los descansos permitidos para que la gente precisamente no se altere en su psique, en su parte social, que no le altere las relaciones de trabajo. Finalmente el trabajo nos dignifica, como decíamos hace un momento. El trabajo nos da la oportunidad de tener un oficio, de ser alguien en la sociedad, de aportar utilidad a la comunidad a la que pertenecemos, de socializar y tener compadres y amigos y vecinos, en fin. Entonces, el jefe es, para mi gusto, el que no es precisamente el tener un código de ética o una política que te va a sancionar si no cumples con esos lineamientos. Es más bien por convicción, estar bien organizado en las jornadas de trabajo, en los tiempos para cada jornada, el no improvisar cuando tienes una carga extra para efectos de un producto que nos están solicitando o un llamado último momento de un cliente que quiere un servicio, llámese el entorno en el que estemos, el giro en el que pertenezcamos, automotriz, agrícola, en el campo, en turismo, etcétera, etcétera. Y entonces lograríamos tener este balance también que marca la norma entre la familia y el trabajo, ¿no? Lo que yo decía, hoy vemos, dada esta contingencia, cómo el hombre está haciendo labores de mujer y cómo la mujer está haciendo labores de hombre, ¿no? Estamos complementándonos y ya no es inusual que nos toque hasta aquí en la casa no hay niveles, no hay clases de que yo soy el jefe de la familia, aquí ¿cuál democracia, no? Aquí todo es lo que diga la señora y nos vamos ubicando en los turnos. Entonces, si eliminamos todos los 7 aspectos de los capítulos que marca la norma, creo que de manera convencida, de manera natural, sin necesidad de que estemos siendo citados a una multa de 500,000 pesos que marca esta norma, va a ser un balance y un escenario en el que cuando vengan a una denuncia o vengan a vernos, quien quiera que sea, van a encontrar pues, ese cambio ahora sí de página completa, de entrar a un entorno donde los estresores psicosociales están siendo atendidos de manera preventiva y correctiva. Y la inversión del empleado tiene que llevarnos a tener especialistas que nos ayuden a quitar la ansiedad, a quitar la adicción, a ubicar a nuestro personal en un equilibrio sano, mental, psicológico, sin llegar a suicidio, sin llegar a lamentaciones de que luego lo lleve la violencia a la casa, como está pasando, ¿no? Entonces hay mucho tema. Importantísimo el tema y el tema del TMEC, ¿no? Y cómo esta nueva, digamos, circunstancia, ¿no? Está relacionado con los factores psicosociales, pero mira, hasta creo que, digo, a lo mejor los que estamos apasionados con el tema de factores psicosociales, a lo mejor hasta le vemos como, como beneficios de más, ¿no? Pero yo creo que hasta una de la utilidad que podría ser el abordaje de los factores psicosociales y su gestión en el centro de trabajo, pues aquí está una utilidad, incluso hasta se podría potencializar, ¿no? A la empresa y ¿por qué no decirlo? La estaría preparando para, para el TMEC y el aprovechamiento, ¿no? de esta relación comercial con América del Norte. Muy bien, Así pues es, Jorge. Humberto, Jorge, adelante. Jesús,
Ya en otros webinarios hemos reflexionado sobre esta norma 035 y ya habíamos lanzado la pregunta de si esta será la norma de la salud mental y los derechos humanos en el trabajo. Ya nos habíamos hecho esta pregunta, la habíamos tratado de contestar, y a mí me gustaría, para ir cerrando, Jesús, que nos dieras tu opinión al respecto. ¿Tú qué crees? ¿Será esta la norma de los derechos humanos, el trabajo digno y la salud mental en el trabajo, o la norma del estrés? ¿Tú qué opinas? Yo creo que definitivamente estamos totalmente eslabonados, tanto el TEMEC, la OIT, la ONU, la reforma laboral, esta norma 35 que no es una parte importante, digamos, dicho como redacción en la propia reforma, pero es algo añadido. Y como eso seguramente vendrán otro tipo de reglas y proyectos de la propia Secretaría del Trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de nivelación de salarios, hay sorpresas también todavía ahí pendientes en la frontera y en el país. Definitivamente sí está ligada, y es una buena herramienta para empezar a hacer un cambio radical dentro de los centros de trabajo. Hacerle caso a la norma. Ahorita nada más son 7 factores los que nos están anunciando ahí para ser evaluados. Pero yo Claro. creo que la propia gente es la que va a contestar en sus encuestas, en sus cuestionarios, cómo se va sintiendo respecto a este estrés, a esta diferencia de estar sano o saludable mentalmente hablando, ¿no? Así es. Jesús, como siempre, un placer escucharte, un gusto conversar contigo. Estamos profundamente agradecidos contigo el día de hoy por compartir con todos nosotros y nuestra audiencia tus vastos conocimientos y derramar tu sabiduría el día de hoy sobre todos nosotros. Y bueno, como seguramente se quedaron por ahí muchas dudas de los amigos o amigas que nos están escuchando y que nos van a escuchar seguramente en alguna retransmisión de este webinario que se queda en nuestra página de Facebook para que todos puedan escucharlo posteriormente, quisiéramos invitarlas a un webinario cerrado en Zoom para quien quiera seguir conversando con Jesús Garnica y seguir profundizando sobre este tema del Tratado de Libre Comercio y el impacto y la relación que tiene con los factores psicosociales en el trabajo, así como con la norma 035. Voy a colocar en un momento una liga de un formulario aquí en el chat de Facebook, y vamos a postear también esta liga en nuestra página de Facebook para que quien quiera registrarse a este webinario que tendremos con Jesús Garnica pueda realizarlo, y les enviaremos por correo electrónico fecha y hora de este webinario cerrado en Zoom para que podamos seguir conversando con ustedes. Entonces, Jesús, te agradecemos mucho tu participación el día de hoy, tu colaboración con ADN Wellbeing y esta alianza que tenemos entre ADN y Laborum. Jorge. Pues reforzando la invitación a este webinario y también te estamos muy agradecidos. Jesús, la verdad es que ha sido muy rico, se me fue como agua estos minutos, la verdad es que me quedé con ganas de platicar muchas cosas más, pero seguramente en este webinario tendremos la oportunidad de profundizar en estos temas y sobre todo de contestar, ¿no? Contestar estas interrogantes que a nuestra audiencia le irán surgiendo acerca del tema. Muchísimas gracias por el espacio, el tiempo. Y pues bueno, audiencia, los esperamos en este webinario, ¿no? Inscríbanse y regístrense en esta liga y recuerden, de todas formas, nosotros también tenemos nuestra cita todos los lunes a las 5. Jesús, quisieras comentar algo para cerrar con nuestra audiencia. Nada más agradecerles a ustedes esta oportunidad. Y algo que va a empezar a escucharse en el medio de manera muy, muy pronto es el proceso que nos va a invitar la Secretaría del Trabajo
a legitimar nuestros contratos colectivos existentes. Tenemos un plazo hasta el año 2023, pero seguramente va a ser de los primeros renglones que van a empezar a acotar. Así que la legitimación del contrato colectivo para sindicatos activos es inminente. Ni hablar. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Gracias también a toda la audiencia y a la membresía de Workplace Wellness Council por su conexión y por la participación. Gracias, Humberto. Gracias, Jesús. Estamos... Gracias, Jorge. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Jesús. Gracias, Jorge. Hasta luego. Que estén muy bien. Chao. Chao.